cómo va a estar organizada esta jornada. Esta jornada que se llama la expresión oral en la escuela. Bien, lo primero que vamos a hacer es conceptualizar qué se entiende, por expresión oral y cómo es el trabajo que se tiene que llevar a cabo en las escuelas. Y vamos a abarcar en un segundo momento cómo se trabaja la expresión oral en los diferentes niveles de la educación obligatoria, es decir, desde el nivel inicial, pasando por el primario y culminando por el nivel secundario. ¿Qué vamos a mostrar acá en esta jornada hoy? Las estrategias, las técnicas y actividades para desarrollar esa expresión oral. Así que en un instante ya empezamos con esta jornada y bueno, vamos a iniciar por el nivel inicial, continuando por el primer ciclo, el segundo ciclo de la educación primaria, y continuaremos con el ciclo básico y el ciclo orientado de la educación secundaria. Con eso finalizaremos lo que es esta organización didáctica de esta jornada en expresión oral. Bueno, nos están visualizando desde Monte Caseros, desde Corrientes Capital, desde Loreto, desde Saladas, también desde San Roque, desde San Luis del Palmar, desde Corrientes Capital, varios desde Corrientes, desde Goya, desde Mercedes, ¿sí? Bueno, desde Mocoretá, desde Santo Tomé, así que bienvenidos a todos los docentes de toda la provincia, bienvenidos a esta casa de estudios, Alianza de Bellavista, y bueno, espero que la jornada cumpla con sus expectativas y sea para provecho de todos. Bien, ¿iniciamos entonces, Rubén? Bien, Iniciamos. sabemos que actualmente vivimos en un mundo en el que las destrezas orales y el saber comunicarse son fundamentales para la vida cotidiana, no solo en el ámbito laboral o educativo. La lengua oral es la facultad que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia y así ha sido desde que el ser humano es lo que es. De este modo, esta propuesta de formación continua está enfocada en la lengua oral, en la expresión oral. El eje central de trabajo consiste en reivindicar la importancia de la lengua oral y la necesidad de trabajarla con nuestros alumnos. Sabemos que la función central de la escuela es enseñar para que niños y jóvenes adquieran los saberes que les permitan el ejercicio de una ciudadanía responsable y una inserción en el mundo. Bueno, vamos a iniciar este espacio de formación continua con los siguientes interrogantes. Primero, ¿qué es la expresión oral en la escuela? Segundo, ¿qué saberes son los que los niños y los jóvenes necesitan hoy? ¿Qué lugar ocupa la expresión oral en nuestras prácticas educativas? Y cómo trabajar la oralidad en los distintos niveles de la educación obligatoria y cuáles serían las estrategias para trabajar la expresión oral. Bueno, estos interrogantes nos van a permitir de alguna manera ir desarrollando esta jornada en tanto que se habla de la expresión oral. Bueno, para comenzar o profundizar la búsqueda de propuestas de respuestas, mejor dicho, a estos interrogantes, en esta jornada se presentan algunos conceptos que orientan y delimitan las discusiones referentes a las prácticas concretas de oralidad, ya que mejorar las condiciones y recrear las prácticas orales es el eje de nuestra preocupación y por lo tanto es de este eje el que va a construirse esta jornada. Bueno, empecemos a ver. La oralidad es parte intrínseca de la naturaleza humana. Aun cuando los seres humanos han habitado la Tierra por más de 30.000 años, recién encontramos registros escritos hace menos de 4.500 años aproximadamente. Además, las investigaciones señalan que recién a partir de los últimos 1.500 años, la escritura ha adquirido el valor comunicativo que actualmente le asignamos. Tal vez por este valor natural y universal, la oralidad nunca guardó el mismo prestigio que tiene la escritura en la sociedad en la que pertenecemos. En consecuencia, durante mucho tiempo se pensó que la función prioritaria de la escuela era enseñar a leer, a escribir y a realizar operaciones elementales. Investigaciones recientes en didáctica muestran que la enseñanza de la lengua oral es indispensable. Es más, por ello Carlos Lomas Osoro sostiene
que la expresión oral es uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo de otros aprendizajes escolares. Sin un tratamiento sistemático de la oralidad, los alumnos solo pueden valerse de lo que aprenden en la casa, y quienes provienen de grupos sociales desfavorecidos no disponen de las mismas posibilidades que otros para aprender. Sabemos que hablar es tener algo que decir y saber decirlo, encontrar las palabras, construir bien las frases, darle su propia expresión. Entonces, es cuando la comunicación es fácil, considerar siempre que un todo, o todo lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice. Es decir, la escuela recoge la importancia de esta destreza, porque la expresión oral contribuye al desarrollo del pensamiento y la competencia lingüística que ésta implica. Pero, a ver, observamos que en las escuelas, por allí, se olvida de la importancia de la oralidad, ¿sí? Entonces, tenemos que prestar atención a esto, de que la oralidad, ¿sí?, debe llevar a cabo, tiene relación con el desarrollo integral de la persona, ¿sí?, sobre todo lo que tenga que ver con la competencia lingüística. Pero como les dije, sabemos que desde las aulas, en nuestro sistema educativo, de manera voluntaria o involuntaria, los alumnos desempeñan un papel de espectadores más que de actores de su propia competencia lingüística oral. Tenemos que resaltar que el aprendizaje de la oralidad, o mejor dicho, la ampliación de la competencia lingüística oral como contenido educativo en las aulas ha evolucionado. A pesar del reconocimiento que se le presta a la oralidad en el currículum oficial, serán los contenidos conceptuales los que predominen en la labor docente, relegando la expresión oral a actividades no estructuradas, sin planificación previa y en el currículum oculto. Es decir, nosotros qué es lo que tenemos que promover acá o lo que estamos promoviendo a partir de esta jornada en expresión oral. Que se le preste atención a la oralidad y que la oralidad sea un contenido planificado. Bueno, veamos, a ver, iniciemos con el nivel inicial, a ver qué nos dice los núcleos de aprendizajes prioritarios del nivel inicial. Dice, propiciar la comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes verbales y no verbales, brindando un ámbito confiable que ofrezca oportunidades para adquirir seguridad en los recursos propios, en la relación con los otros y que promueva el conocimiento del mundo cultural. En otra página dice, la escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos la expresión de sentimientos, emociones, ideas y opiniones. A ver, si bien es cierto que los alumnos ingresan a la escuela con un desempeño aceptable en lengua oral, coloquial, familiar, primera lengua, lengua materna, como la llamen, la escuela debe desarrollar y enriquecer esa lengua incorporando la lengua estándar y dentro de ella los registros formales. Hagamos un paréntesis aquí. A ver, debemos entender que los niños nacen con cerebros biológicamente preparados para adquirir las habilidades de escuchar y hablar una lengua oral. Adquieren la lengua oral que se habla en su entorno inmediato. Esta se denomina, como hoy les dije, lengua materna, lengua primaria. Así como los pájaros están preparados, o sea, los genes están preparados para volar y los peces para nadar, la capacidad de adquirir alguna lengua materna o primaria está incluido en el mapa genético de la especie humana. Es decir, la competencia lingüística de los niños está garantizada porque desde el nacimiento están expuestos a una lengua materna, familiar, que sirve como estímulo suficiente para su adquisición. Cada vez les hablan, cómo lo adquieren cada vez que les hablan y ellos escuchan. Es decir, la lengua oral se adquiere del entorno. ¿Y por qué resalto esto? Porque vamos a hacer también por allí, vamos a encontrar diferencias con la lengua escrita. Y esto tiene que quedar claro. La lengua oral se adquiere del entorno y lo que tiene que hacer la escuela es ampliar esa competencia lingüística oral. La lengua escrita es enseñada, por ejemplo, haciendo una comparación con la lengua oral, se tiene que enseñar
en la escuela. Pero ambas lenguas tienen que ser, o sea, la enseñanza de ambas lenguas tiene que ser de manera sistemática y planificada. Bien, entonces, las lenguas maternas son todas igualmente eficaces para pensar y comunicarse en la comunidad donde se habla cada una de esas lenguas. Para que esta enseñanza de calidad sea posible, los docentes deben reflexionar acerca de las características específicas de la lengua oral materna que sus alumnos ya poseen cuando ingresan a la escuela. ¿Sí? Y las diferencias respecto de la lengua escrita, que esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. Una, la lengua oral se adquiere, la lengua escrita se enseña. ¿Mm? Bueno, retomando, a ver. Los niños ingresan a la escuela con un desempeño aceptable en lengua oral, coloquial y familiar. La escuela debe desarrollar y enriquecer esa lengua incorporando la lengua estándar y dentro de ellas los registros formales. Según sea la situación comunicativa en que se inscribe la lengua oral, siempre va a ofrecer una serie de variaciones regionales o sociales o generacionales. De allí que uno de los objetivos de la escuela sea favorecer la comprensión, la producción y la valoración de la lengua oral en su heterogeneidad. Y esto lo voy a resaltar. La escuela debe favorecer la comprensión, la producción y valoración de la lengua oral en su heterogeneidad. La vida cotidiana y el mundo académico y laboral exigen la escucha atenta, el ejercicio de la palabra y la percepción crítica de los mensajes. De allí que resulta indispensable proveer a los alumnos de una variedad de intercambios orales, como por ejemplo la conversación, la exposición, el debate, entre otros, y favorecer obviamente la reflexión sobre las características propias de este tipo de comunicación oral. Vayamos puntualmente al nivel inicial. A ver, respecto de el docente de nivel inicial. Este debe proporcionar, ¿sí?, a los niños las herramientas que le permitan reconstruir progresivamente la lengua. La escucha del docente es tan importante como su palabra para fortalecer la oralidad de los niños. Para que un niño desee hablar, tiene que haber un adulto dispuesto a escuchar. Esto es imprescindible. ¿Sí? En este sentido, entonces, resulta sumamente oportuno que el docente intervenga en situaciones de conversación a la vez que ayude a. Y aquí me voy a detener en esta diapositiva respecto de las intervenciones del docente en situaciones de conversación. ¿En qué va a colaborar esto de la escucha? Estamos hablando de escuchar a los niños hablar. Por ejemplo, de organizar sintácticamente las expresiones, es decir, ordenar la frase, ampliar las expresiones de los niños incorporando más información, es decir, por allí los chicos se quedan con una oración y le está faltando algún adjetivo, algo para agregarle, bueno, tiene que aparecer el docente allí. Ampliar el repertorio léxico de los niños, es decir, encontrar la palabra acorde de lo que se requiere expresar, utilizar sinónimos, expresiones alternativas, entre otros. Y, por último, ajustar el vocabulario utilizado en función de la situación comunicativa. Entonces, esto hace, o sea, la intervención del docente hace estas cuestiones, ¿sí?, que van a llevar a que el niño amplíe su competencia lingüística oral. Entonces, en estas interacciones conversacionales, el docente es el referente principal en la construcción de la lengua de los niños. Ellos comparan, procesan sus expresiones con la modificación que el docente introduce. La interacción en este contexto comunicacional hace de andamiaje para los nuevos aprendizajes que devienen del quehacer del hablante. Y me voy a nuevamente a hacer un parate acá antes de continuar con las siguientes diapositivas. La lengua, ¿sí?, hoy decíamos que hay que valorarla. La lengua no se corrige, se enseña. El niño tiene que saber que hay una lengua que puedo utilizar en mi casa, pero hay una lengua que debo utilizar en la escuela. Él tiene que diferenciar
el contexto de comunicación para adecuar su lengua. Entonces, a ver, continuemos con nivel inicial. Sabemos que la oralidad o la expresión oral atraviesa todos los ámbitos de experiencias en el jardín de infantes y obviamente lo que tiene que ver con la educación primaria y secundaria, hasta el nivel superior inclusive. Es decir, la oralidad atraviesa todos los ámbitos de experiencia, ¿sí? En este sentido, y hago hincapié, ¿qué dice el diseño curricular de nivel inicial respecto de la oralidad? Siguiente, Filmina, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice el diseño curricular de nivel inicial? Acompañar con la palabra, y lo resalté en negrita. Acompañar con la palabra. Se trata de crear un ambiente en el que el lenguaje sea el gran protagonista, con el convencimiento de que sobre él se construye el pensamiento y la capacidad de decodificar la realidad y la propia experiencia, es decir, la capacidad de aprender. Cualquier oportunidad es buena para ejercitar y sobre todo mejorar el lenguaje buscando nuevas posibilidades expresivas. Explicar, describir, narrar experiencias son recursos invaluables. Bueno, más adelante vamos a encontrarnos con estrategias que tienen que ver con esto, con textos descriptivos orales, con textos narrativos orales, con textos instructivos, hasta con, dentro del género literario, con lo que tiene que ver con poesía, para llevar a cabo esta ampliación de la competencia lingüística. Bueno, veamos qué dicen los núcleos de aprendizaje prioritario en el nivel primario. ¿Qué nos dice? Estamos hablando del primer ciclo, ¿no es cierto? La escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan a los alumnos durante el primer ciclo del nivel primario. Primero, el respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros. La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita. El interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través de intercambios orales y escritos. La ampliación del vocabulario a partir de situaciones de comprensión y producción de textos orales y escritos. Entonces, fíjense lo que aparece en el primer punto, el respeto, que tiene que ver con la valoración de esas producciones orales de los chicos. La confianza, esa confianza la debe generar el docente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay respeto, no hay confianza, él no va a poder expresar ni compartir sus experiencias. Y todo eso va a llevar a la ampliación del vocabulario. En relación con la comprensión y la producción oral, siguiente Filmina, por favor. Bien. ¿Qué nos dicen los núcleos de aprendizajes prioritarios? Dice, la participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales y lecturas, realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación en el momento oportuno, solicitar aclaraciones, narrar, describir, pedir, entre otros. La producción asidua de narraciones de experiencias personales, de anécdotas familiares y de descripciones, y la escucha atenta de textos similares producidos por los compañeros. La renarración con distintos propósitos, es decir, la renarración de cuentos, de fábulas y otros textos narrativos literarios leídos o narrados en forma oral por el docente y otros adultos. La escucha, comprensión y disfrute de poesías, coplas, canciones, adivinanzas, etcétera, y otros géneros poéticos orales. La escucha comprensiva de consignas de tarea escolar expresados de manera clara y pertinente en el marco de las propuestas desarrolladas en el aula. Bueno, todo esto nos plantean los núcleos de aprendizaje prioritarios en torno al primer ciclo del nivel primario. A partir de darle fundamento a lo que estamos diciendo con los documentos oficiales, estoy hablando del diseño curricular y los núcleos de aprendizaje prioritarios, vamos a dar cuenta, ¿sí? O recorreremos algunas ejemplificaciones de propuestas didácticas para enriquecer los ámbitos de experiencias sin obviamente pretender agotar o limitar las posibilidades. Siguiente, Filmina. Gracias. Entonces, ¿qué propuestas podemos ofrecer o podemos nombrarlas en torno a para trabajar obviamente la expresión oral? Y les voy a ofrecer acá, porque van a encontrar
tanto para el nivel inicial como para el primer ciclo de la educación primaria, 4 propuestas, ¿sí? Que no son, como hoy decíamos, que no son limitadas, sino que son propuestas. Por ejemplo, una propuesta para organizar la oralidad en forma de instrucciones ordenadas temporalmente. A ver, con esta propuesta de oralidad en forma de instrucciones, obviamente vamos a elaborar un texto instructivo oral. Se busca que los niños expliquen el paso a paso de la elaboración del pan, por ejemplo. Mientras se va desarrollando la acción, o bien se puede recuperar la acción desde registros gráficos de los niños, ¿sí? En esta instancia, a ver, ¿qué tiene que hacer el docente? El docente estará orientando esta narración o este texto instructivo a través de preguntas y repreguntas sobre las instrucciones que se organizan mientras se va desarrollando y registrando cada una de las acciones. Es decir, esta situación didáctica, que por ejemplo vamos a ver el paso a paso de la elaboración del pan, como puede ser otro recurso, ¿sí? Supone la organización de instrucciones en un paso a paso, en una estructura discursiva explicativa. Por ejemplo, la elaboración del pan, para que los niños puedan organizar temporalmente un proceso, es decir, es necesario que lo hayan realizado más de una vez. En tanto, se trata de que ellos recurran a la memoria de lo sucedido y aprendan a comunicarlo como instrucción ordenada en el tiempo. Este tipo de propuestas no solo promueve la organización temporal de un proceso, sino que también acerca a los niños a la comprensión de la secuencia lógico-temporal y a la coherencia del discurso. Otra de las propuestas es favorecer el goce estético y lúdico del lenguaje. A ver, en esta propuesta, por ejemplo, vamos a tratar de interrumpir la cotidianidad del tiempo en la sala de lectura o en el recitado de poesías. Digo en la sala como puede ser en el aula también. Es fundamental que el docente proponga y sostenga un ambiente que invite al deleite estético que producen las palabras en los textos poéticos. Los niños deben estar dispuestos cómodamente y todo el ambiente de la sala o del aula debe sostener la poética que se propone. Es un tiempo de interrupción de lo ordinario, de lo cotidiano, y decíamos, para que suceda lo extraordinario. A ver, la poesía es hablando del goce estético y favorecer el juego, esto de lo lúdico del lenguaje, la poesía ¿sí? Es el instrumento principal para llevar a cabo esto. Es decir, la poesía es el lugar en donde la fantasía se conjuga con la sonoridad y lo lúdico. Así como es necesario poner en palabras aquello que los niños no alcanzan a expresar, también es necesaria esa palabra sin sentido que recorre la sonoridad de la cultura y de la lengua hablada, proponiendo la recreación y o creación de rimas. Entonces, esto que estamos proponiendo lo van a encontrar también, nuestra propuesta así tan abierta, en Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari. Retomemos, entonces, interrumpir la cotidianidad con juegos de palabras mientras se presentan, por ejemplo, cuentos sin sentido, o como refiere Elsa Bornemann, cuentos sin ton pero con son. Esto se convierte en un desafío didáctico que debe ser sostenido. A ver, en referencia a las rimas, las mismas ofrecen muchas posibilidades de trabajar con la oralidad, obviamente por una obvia razón, por su musicalidad. El trabajo con las rimas favorece también a la conciencia sonora del lenguaje, que constituye una destreza oral necesaria para el acceso a la lengua escrita. Estamos hablando de la conciencia fonológica, ¿sí? Otra de las propuestas tiene que ver con el favorecer la descripción en los niños, es decir, vamos a llevar a cabo textos descriptivos orales. En esta propuesta se trata de evocar desde la memoria los espacios recorridos y objetos observados en el desarrollo de toma como objeto de indagación el propio jardín de infantes o la escuela, ¿sí? El recorrido por la escuela por el mismo jardín, desde la dimensión social y organizacional del trabajo. Para esta propuesta se utilizarán registros fotográficos de los espacios, imágenes y objetos. En cada situación, un niño accede visualmente a las imágenes y fotografías y describe al grupo, además de dar pistas para que adivine el lugar y la imagen de
de qué se trata. También se puede incorporar información que se produce desde el tacto para referir el objeto, por ejemplo, en una bolsa opaca, en una caja con perforaciones, en cuyo interior contiene variados objetos con cualidades diferentes, es decir, con distintas texturas, con distintas formas, con distintos tamaños. Es decir, todo esto forma parte de la realidad cotidiana del jardín o del aula y bueno, esto va a llevar al uso de la descripción, ¿no? Un niño que introduce la mano dentro de la bolsa y sin mirar al objeto tendrá que referir a cómo es, ¿sí?, ese objeto a sus compañeros según las características que percibe desde el tacto, ¿no es cierto? Un ejemplo que es muy común, sobre todo en el primer ciclo, que lo trabajan mucho, es el proyecto mural, en donde los chicos de primer grado cuentan a los chicos de jardín cómo es la escuela, ¿sí? Bueno, y describen la escuela, describen lo organizacional de la escuela, desde como lugar de trabajo y la cuestión de la dimensión social. Entonces, en todas estas situaciones, estamos hablando de trabajar los textos descriptivos orales, el docente intervendrá orientando a realizar descripciones más detalladas mientras pregunta y repregunta. Fíjense que en todas las propuestas que les voy a nombrar, en todas tiene que participar el docente interviniendo, acompañando, esa es la palabra, acompañando en el desarrollo de la oralidad. Ante cada propuesta de adivinación, por ejemplo, del grupo, el docente tendrá que interpelar esa posibilidad llevando a compararla con el texto oral inicial. Entonces, se invita al niño a realizar nuevas adivinaciones mientras manipula el objeto o visualiza la imagen. Es decir, la descripción de hechos, de objetos, imágenes, implica poner en palabras aquella información que los niños captan con los sentidos. En estas situaciones el docente interviene mientras sostiene los procesos grupales e individuales para ampliar las posibilidades de describir. Sin invalidar las respuestas de los niños, es conveniente repreguntar y hacer circular la palabra en el grupo para profundizar sobre la información y la forma en que se expresa. Entonces, las intervenciones tienen que estar orientadas a ampliar el repertorio de palabras conocidas por los niños, que obviamente van a posibilitar a disponer de una mayor cantidad y calidad de recursos para expresarse y enriquecer así sus prácticas discursivas. Estamos hablando de enriquecer las prácticas discursivas de los niños, ¿sí? Entonces, a través de las descripciones, este trabajo se realiza mediante la incorporación de palabras novedosas, la utilización de sinónimos, el trabajo con campos semánticos, con familias de palabras, ¿sí?, entre otras opciones. La siguiente propuesta tiene que ver con el favorecer y el desarrollar la narración en los niños. ¿Sí? Esta es otra posibilidad. Entonces, por ejemplo, a partir de la lectura de un cuento, ¿sí?, el docente puede seleccionar un cuento. Ustedes saben que en las escuelas públicas hace un tiempo ha llegado las cajas de colores por grado o por sala, ¿sí? Y ahí tienen libros de cuentos seleccionados, ¿no es cierto?, acorde a la edad y a los propósitos y demás. Entonces, seleccionan un cuento de la biblioteca, de la sala o del aula. Generalmente esto se hace semanal, se destina un tiempo en la semana para la lectura, estamos hablando tanto desde el goce estético como para trabajar, qué sé yo, la oralidad, ¿sí? Entonces, esta lectura de cuentos seleccionados por el docente, ¿sí?, trata de que progresivamente se le otorgue el protagonismo a los niños. Es decir, ¿para qué? Para que ellos cuenten las historias. Preferentemente se apoya contar historias con imágenes de los textos, es decir, se invita entonces a los niños a leer en pequeños grupos los cuentos ya trabajados en la sala, es decir, a leer imágenes, estamos hablando en nivel inicial, a leer imágenes, y en el primer ciclo ya tener una lectura progresiva. Acuérdense que en esta franja etaria utilizamos mucho el libro álbum. Entonces, se invita entonces, como les dije, a que los niños lean estos cuentos, ¿sí?, y el docente intervenga organizando en forma temporal que deviene de las imágenes que se presentan en el texto. Es decir, debe orientar a seguir con el dedo, por ejemplo, la lectura que el niño hace, ¿sí?, para enseñar, por ejemplo, la linealidad,
que las letras escritas están de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, debe orientar a seguir con el dedo la lectura que el niño hace, siguiendo las reglas que organizan el sistema escrito y promoviendo la incorporación de mayor cantidad de datos en la narración. Otra propuesta, por ejemplo, podría ser trabajar con tarjetas de imágenes, es decir, imágenes de personajes, de lugares, de objetos, y como instancia de creación colectiva se propone la invención de historias, ¿sí? Cada imagen presentará una posibilidad para comenzar con la narración desde la fórmula que todos conocemos. Había una vez, ¿sí? Entonces, la intervención docente es fundamental en tanto sostiene el cierre mientras conecta con los nexos necesarios, ¿sí? O sea, propone una apertura con la frase tan utilizada, con la fórmula tan utilizada como es había una vez, les da una continuidad y propone un cierre, ¿sí? Entonces es importante también esto que se registre por escrito la producción colectiva para ser recuperada en las próximas propuestas, es decir, también para qué nos va a servir esto de dejar registrado lo que dicen los chicos, para que ellos comprendan que lo que se dice se puede escribir, entonces comienzan a hacer también las diferenciaciones entre lengua oral y lengua escrita. Estamos entonces, en síntesis, a ver, la narración permite convertir en relatos los hechos aislados, apoyándose en la construcción de la memoria que posibilita reactualizar los sucesos vividos, la información, las percepciones, o bien anticipar eventos futuros, desde la recreación de un hecho pasado o en situaciones de juego dramático en el cual se desarrolla un guión, por ejemplo, de acción. En las narraciones aparecen personajes y acciones reales o imaginarios, enlazados en una determinada organización temporal y causística. En sus inicios, estas narraciones, ¿sí?, no aparecen ordenadas, por eso es importante que el docente intervenga para reformarlas y reconstruirlas en forma conjunta. Bien, hasta acá lo que tiene que ver con las propuestas que, como ya les dije, no son limitadas, ¿sí? No se agotan en esto, son propuestas. Continuando, a ver, sabemos, que la lengua oral, ¿sí?, o la lengua es en su naturaleza oral, y es mediante el habla como exteriorizamos esta capacidad que nos permite movernos por el mundo, ser quienes somos y pertenecer a la especie humana. Somos seres sociales y por tanto necesitamos comunicarnos con nuestros iguales y para ello necesitamos la mayoría de nosotros y los profundizamos haciendo uso de la palabra. Es decir, el 70% de lo que aprendemos es al hablar con los demás. De ahí que radica la importancia de la expresión oral, ¿sí? Sin esta, estamos hablando de la lengua oral, no obtendríamos los conocimientos que nos ofrecen los demás, ni podríamos compartir los nuestros con el resto. La memoria, que es la que hace que mantengamos aquello que aprendamos al sernos transmitidos. A pesar de todos estos puntos evidentes que nos dan pruebas de que la expresión oral debe tener un gran peso en la educación, cuando vamos al aula es la escritura la que manda. Esta parece que es la facultad que rige nuestras vidas, pero veremos que no es así, que es esa capacidad, o sea, la lengua oral es la que se tiene que, es el eje, es el instrumento. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje lingüístico es teóricamente ilimitado. Los hablantes podemos aprender no solo otras lenguas, sino múltiples variedades dentro de una misma lengua y emplearlas en diferentes situaciones y con distintos propósitos. Es decir, somos capaces de aprender nuevas palabras, otros registros sin desaprender lo que ya sabíamos, ¿sí? Entonces, el nivel inicial y el primer ciclo constituyen una etapa particularmente potente para impulsar este aprendizaje y producir desarrollo lingüístico y cognitivo en los niños. Recuerden que los niños en esta etapa son como esponjas, ¿sí? Entonces, este desarrollo de la oralidad se caracteriza más por la ampliación que por la sustitución.
y requiere como condiciones universales una comunidad real de hablantes y la posibilidad de la interacción continua. Estos procesos no son azarosos y han sido muy investigados por distintas ramas de la lingüística, pero eso ya va a corresponder a otra jornada. Bueno, la cuestión es que la inmersión en una comunidad hablante en la cual el sujeto es aceptado como miembro y su sensibilización como oyente frente a la nueva variedad lingüística siguen siendo condiciones esenciales para el aprendizaje lingüístico. Por eso, mejor enseñar nuevas formas para comunicarse que corregir las existentes. ¿Sí? Bueno, hasta allí todo lo que tenga que ver con nivel inicial y primer ciclo de la educación primaria. ¿Sí? En este momento va a continuar la profesora Débora Poser con segundo ciclo de la educación primaria. ¿Así es? Así Gracias. Es. Bueno, como dijo la profesora, vamos a continuar con este segundo ciclo. En este ciclo los niños inician su recorrido y ya han aprendido a desenvolverse en el espacio escolar, saben que las formas de comunicación son diferentes a las de otros ámbitos. Durante los primeros años, la escuela ha asumido esa responsabilidad de lograr, como dijo la profesora Analía, de que se apropien de nuevas palabras, de nuevos temas, de nuevas formas de decir, que en algunos casos incluso hasta pudieron entrar en conflicto con sus saberes extraescolares. Por eso la escuela siempre ha buscado tender puentes con los saberes que los niños traen consigo al comenzar su itinerario educativo formal. La educación escolar le va a brindar la posibilidad de acercarse a nuevos conocimientos, a afianzar lo que ya saben, y no solo eso, les va a permitir también que ellos puedan conversar con personas fuera de su círculo familiar o barrial, y también van a aprender a usar la lengua para informarse, para aprender, expresar ideas, sentimientos, inventar nuevos mundos, aprender a contar y a describir mejor, a explicar y a opinar. La presencia de nuevos géneros orales en este ciclo no implica que dejemos de lado aquellos géneros que ya han estado aprendiendo y poniendo en juego en el primer ciclo, como lo dijo la profesora, descripciones, instrucciones y sobre todo las narraciones. Si bien la narración es central acá en el primer ciclo, su tratamiento no se limita en esta etapa, ¿sí? Entonces, esto que nombré recién me está respondiendo a la pregunta que vemos en la filmina, ¿qué hacer con los saberes adquiridos en este primer ciclo? ¿Sí? Otra gran pregunta que nos hacemos es por qué la oralidad debe ser abordada de manera sistemática. Justamente, acá no dejamos de lado las narraciones, como decíamos, por dar un ejemplo, se trabaja a lo largo de toda la escolaridad, pero los niveles de complejidad son crecientes. Y al haber más complejidad, se necesita que la oralidad sea abordada de una manera sistemática y planificada, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir manejar la oralidad en este segundo ciclo? Que las conversaciones que se producen en el aula, a lo largo de toda la escolaridad, se alejen cada vez más de conversaciones que tienen que ver con la realidad cotidiana y sean de mayor nivel de abstracción, ¿sí? El docente es el que debe propiciar que los niños realicen aportes más extensos y que incluyan procedimientos lingüísticos como comparar, ejemplificar, justificar, etc. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos primeras preguntas: ¿qué hacer con estos saberes? Y seguir potenciándolos, planificar esta oralidad, y después voy a dar paso también a explicar un poco acerca de los textos orales que son adecuados para abordar la oralidad en este segundo ciclo. Pero antes de abordar la tipología textual, vayamos a la siguiente filmina, donde tenemos los objetivos que nos proponemos en esta jornada para la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación oral en la escuela primaria, ¿sí? Pretendemos que el alumno sea capaz de comprender mensajes orales. ¿Qué significa esto? Que puedan relacionar con sus propias ideas, con sus experiencias, que puedan interpretar y valorar críticamente, y obviamente al hacerlo esto puedan aplicarlo a nuevas situaciones de aprendizaje. Otro de los
objetivos que se propone la escuela primaria es la de utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y sentimientos, adoptando una actitud respetuosa ante los aportes de los demás y atendiendo a las reglas propias de las situaciones de comunicación. Eso sí, es muy importante que además de utilizar la lengua oral puedan respetar las opiniones de los demás y sepan escuchar, ¿sí? Acá tenemos que hacer hincapié también que desde la oralidad lo que se enseña no es solo expresarse y hablar, sino también a escuchar al otro. Otro de los objetivos es expresarse oralmente teniendo en cuenta las características de las diferentes situaciones comunicativas, adecuarse a las situaciones comunicativas, utilizar recursos lingüísticos, paralingüísticos y no lingüísticos, y aquí entra a jugar todo lo que tiene que ver con lo corporal, con los movimientos, con los gestos, con las miradas, que interfieren en la oralidad y para interpretar y transmitir mensajes en una determinada intención comunicativa. Si no es solamente lo que se dice, sino cómo se dice y los gestos que acompañan al decir algo. También otro objetivo es que utilicen el lenguaje como un instrumento de aprendizaje, ¿sí? Que puedan planificar tareas concretas, puedan memorizar informaciones, y si la utilizamos a la oralidad como un instrumento de aprendizaje, está atravesando todas las áreas, no solo desde lengua, sino desde las demás áreas en primaria, en ciencias sociales, ciencias naturales, en matemática, que hace que ellos puedan utilizar el lenguaje oral en diferentes situaciones de aprendizaje. Y por último, el objetivo que nos proponemos es que los niños también valoren la literatura de tradición oral como un patrimonio enriquecedor cultural nuestro, ¿sí? Bueno, vayamos a la siguiente filmina, donde vemos las sugerencias que damos para el trabajo en un segundo ciclo. Los niños en un segundo ciclo pueden preparar una agenda de trabajo del aula o entre grados, pueden intercambiar información, preparar eventos, estudiar un tema, y al estudiar un tema ya son capaces de preparar exposiciones por una guía escrita, obviamente previa consulta de información, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar y vamos a centrarnos en esa preparación de exposiciones orales que comienzan a realizar los niños en segundo ciclo y que luego se extiende durante todo el nivel secundario y en estudios superiores también. Otra sugerencia es que es conveniente que estos intercambios orales se graben. ¿Para qué? Se graben para que se puedan luego analizar y observar los videos y apreciar si las condiciones en las que se dio la oralidad fueron eficaces o no, si hubo fracasos comunicativos y en qué habría que mejorar, ¿sí? Los recursos para promover, como dijimos, no es solamente la expresión oral, sino también que los niños aprendan a escuchar. Uno de los recursos para promover esta escucha atenta es la de organizar charlas en la escuela con un tema determinado de interés, de acuerdo a la edad de los niños. Otro recurso podría ser el de compartir un programa televisivo o un documental y que ellos deban realizar la toma de notas de lo que se expone en ese documental o en ese programa. Y por último, otra sugerencia sería la de promover interacciones comunicativas cotidianas, y acá entra a jugar lo de las nuevas tecnologías, los mensajes telefónicos, ya sea vía WhatsApp o cualquier otro medio de alguna red social. Son muy frecuentes, lo utilizan mucho, pero tenemos que planificar esta oralidad porque al dejar un mensaje oral grabado, un WhatsApp, por ejemplo, el emisor no está, el interlocutor no está presente, entonces el emisor debe dejar un mensaje claro, ordenado y económico, y por lo tanto debe revisar las características formales que revisten estos mensajes y cuáles son sus condiciones óptimas de producción, ¿sí? Entonces también se puede jugar, no dejar de jugar, pero eso también es otra cuestión importante, que no sé si lo dije, que en primer ciclo juegan mucho con el lenguaje, bueno, en segundo ciclo también podemos seguir jugando, pero con características un poco más formales, más ordenadas, más sistemáticas. Pasemos a los tipos de textos orales.
propios de este ciclo, del segundo ciclo, y que después también pueden continuar trabajando en el nivel secundario, pero que ya se inician en este ciclo. Lo dividí en dos tipos de textos orales, los monologales y los dialogales o polilogales. Como dice su nombre, monologales, viene de uno, o sea que uno es el que habla, el que expone, y los demás escuchan. Entre los textos monologales tenemos al relato oral. El relato oral es el cotidiano, ¿sí? Una de las formas más básicas de interacción comunicativa, y está vinculado al simple propósito de hacer saber una historia, un acontecimiento, una experiencia, un conocimiento que ellos adquirieron, ¿sí? El que será más frecuente en las aulas. Por otro lado tenemos, como dijimos, la narración, que ya comenzaron a trabajar en el primer ciclo y que debemos continuar en este segundo ciclo. Continuar, que los niños puedan contar un suceso, una historia, un hecho, ya sea inventado o sea real, que lo puedan hacer en primera persona o en tercera. Aquí ya empieza a jugarse este papel de las personas gramaticales, que mantengan la persona gramatical en el que se narra. Puede ser un hecho subjetivo, objetivo, veraz, ficticio, literario o no. ¿Y en qué va a favorecer la narración? Bueno, la narración va a favorecer en la capacidad de ellos de observación, de desarrollar la memoria, la imaginación, fomentar la creatividad, despertar o ampliar el gusto que tienen por la lectura. Aquí tenemos que hacer mucho hincapié en esto. Vencer la timidez, enriquecer el vocabulario, perfeccionar la elocución, habituar en la coordinación de palabras, gestos, adquirir fluidez, claridad y precisión, sincronizar el desarrollo de la trama con el tono de voz. Y el que escucha va a potenciar la capacidad de atención, de respeto, de silencio y de memorización, ¿sí? Entonces fíjense todos los beneficios que trae el trabajar con la narración en este segundo ciclo también. Y no podemos dejar de lado la descripción. La descripción, como todos sabemos, tiene como fin, como ya dijo la profesora Analía, mostrar con palabras algo, un paisaje, un objeto, un animal, una persona. Y por lo tanto, al mostrar con palabras algo, exige un desarrollo en la capacidad de observación, de evocación, de memoria, de selección, de clasificación. O sea, lo que esto le va a dar lugar, le va a dar pie a un uso de un caudal abundante de sustantivos y de adjetivos. Para realizar una descripción oral, también, conviene preparar, consultar, observar lo que se va a decir, dominar el vocabulario pertinente que se va a utilizar, ¿sí? Y por último, dentro de los textos monologales tenemos la exposición oral, que comienza en el segundo ciclo, como decía, pero esto se extiende durante todo el secundario y también en un nivel superior. La exposición oral es un tipo de intervención oral cuya finalidad es informar o dar a conocer una idea, una hipótesis, una opinión, un concepto, mediante un lenguaje preciso y una estructura ordenada, ¿sí? La exposición oral se puede dar, por ejemplo, a partir de la observación de un video, del informe de un experimento, y desde aquí también entramos al papel desde cualquier área, ¿sí? Desde el área de ciencias sociales, de ciencias naturales, de matemática, exponer acerca de un tema determinado. También el niño en este ciclo debe entender que la exposición debe ser preparada y que una exposición oral tiene partes. ¿Cuáles son esas partes? Bueno, que hay una introducción en el que el niño debe captar la atención del auditorio, el que expone, despertar su interés por el contenido del tema. Se puede apelar a la revisión de conocimientos previos en esta etapa, ¿sí? Para luego pasar al desarrollo del tema. En el desarrollo del tema va a haber una exposición gradual del contenido, ordenado, para asegurar la continuidad temática y que tenga un hilo conductor. Toda esa evaluación, esa preparación, exposición y luego evaluación se debe realizar en el aula, por eso es que decimos que la oralidad debe ser programada, ¿sí? Generalmente en el desarrollo de un tema se parte de los aspectos generales para ir a los particulares.
Y por último, su exposición debe contener un cierre, que es como un resumen de los contenidos manejados en la exposición. Fíjense todo lo que implica la preparación de una exposición oral, enseñar a exponer al niño. Esto es algo que para ellos es novedoso, que para ellos lo van a hacer por primera vez en estos grados de segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Algunos arrancan en cuarto, otros en quinto, pero ya pequeñas exposiciones orales viene bien para que ellos aprendan a hablar ante un auditorio y comunicar lo que han aprendido acerca de un tema de interés desde cualquier área. Bueno, pasamos a los tipos de textos orales dialogales o polidialogales. Como dice la palabra, necesitamos más de un interlocutor. Como uno de los tipos de textos que se expone acá es la conversación y el diálogo. Acá se hace como una diferenciación entre lo que es conversación y diálogo, porque la conversación es un poco más abierta, carece de requisitos previos, se improvisa más, generalmente la conversación es más lúdica, con mayores libertades, y el diálogo es más cerrado, mantiene una unidad temática, es una actividad con un propósito definido, normado, ¿sí? Por eso es que diferenciamos uno y otro, pero ambos se pueden dar en el aula de segundo ciclo. Esa conversación puede estar orientada a qué temas. Bueno, desde experiencias personales a temas escolares, a acontecimientos que ocurren en la escuela o en la localidad o en la región. También la conversación se puede dar acerca de las normas de conducta social. Y acá otro punto importante, se puede hablar a partir de lo que se lee, ¿sí? Y esto es sumamente interesante porque ahora leemos para después hablar de lo que leímos, ¿sí? Y se puede leer literatura y hablar sobre esa literatura. Se puede realizar itinerarios de lectura y después comparar esos textos, esos itinerarios de lectura mediante la conversación, ¿sí? Por último tenemos las entrevistas. Las entrevistas también tienen que ser planificadas, como todos sabemos, es una serie de preguntas con el fin de conocer mejor las ideas, los sentimientos o los modos de pensar de una persona relevante. Y obviamente también tiene partes que el niño debe conocer en una entrevista, como por ejemplo la presentación, que tiene que ser breve, acerca de quién es el entrevistado y el tema del que se va a entrevistar. Un cuerpo donde las entrevistas y las respuestas que da el personaje de la entrevista deben figurar, y por último un cierre donde el entrevistador sintetiza y saca conclusiones acerca de lo que expresó el entrevistado. O sea, también debe ser planificada por ellos en el aula, con el docente, para realizar una entrevista a un personaje o una persona entendida en algún tema particular. Y aquí también entra a jugar el papel de que se pueden realizar entrevistas para recabar información para cualquier área, no solo desde el área de lengua, sino desde cualquier área, matemática, naturales, sociales. Recalco mucho esto, porque la oralidad se trabaja en todas las áreas, no es específicamente de lengua. Bien, y para sintetizar, pasemos a la siguiente filmina, y cerrar esto del trabajo de la oralidad en el segundo ciclo. Sabemos que el niño inicia su escolaridad a una edad cada vez más temprana, ¿sí? Y entonces el lenguaje continúa desarrollándose a lo largo de toda la oralidad, ¿sí? También hago hincapié en que su enseñanza es indispensable para que los alumnos aprendan a tomar la palabra en público, ¿sí? Que aprendan a hacer ejercicio de su ciudadanía, ¿sí? Que se empiecen a formar como ciudadanos competentes, que puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que opinan delante de un público. Otra cuestión en la que hago hincapié es la enseñanza de la comprensión oral y la expresión oral. Es esencial para brindar igualdad de oportunidades. ¿Qué significa esto? Para cortar, digamos, la brecha cultural y lingüística que pueda existir entre los alumnos. O sea, los alumnos provienen de diferentes contextos, de diferentes lugares, de diferentes grupos sociales,
y no todos disponen de las mismas posibilidades para debatir en público, entonces es la escuela la que debe darle esa oportunidad, la que debe brindarle esa herramienta para que ellos se desenvuelvan como ciudadanos competentes en la vida cotidiana. Y por último, la expresión oral es uno de los instrumentos fundamentales, y vuelvo a hacer hincapié, para el desarrollo de los otros aprendizajes escolares en las demás áreas. Bueno, vamos a continuar escuchando el nivel secundario y el desarrollo de la escolaridad, de la oralidad en ese nivel. Buenos días. Buenos días. Para comenzar a hablar acerca de la educación secundaria, vamos a retomar lo que han dicho ya los colegas acerca de la expresión oral. La expresión oral es una macrohabilidad lingüística que es fundamental de trabajar desde todas las áreas. Constantemente nos enfrentamos a situaciones que requieren de un nivel de expresión oral tan alto como el escrito. Saber hablar de manera coherente, sin tantas repeticiones, de manera clara, limita nuestras posibilidades tanto personales como profesionales. Por ello que volvemos a resaltar de que se tiene que trabajar desde todas las áreas de la educación secundaria, no solamente desde el espacio de lengua y literatura. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los NAPs, los núcleos de aprendizajes prioritarios para la educación secundaria del ciclo básico, respecto de la expresión oral. La valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para compartir ideas, emociones, puntos de vista y conocimientos. El respeto y el interés por las producciones orales y escritas propias y de los demás. Las participaciones en diversas situaciones de escucha y producción oral, conversaciones, debates, exposiciones y narraciones, incorporando los conocimientos lingüísticos aprendidos en cada año del ciclo y en el ciclo anterior. Bueno, nosotros vamos a ver acá después cuáles son los tipos de textos orales que se hace hincapié en la educación secundaria. La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita, el incremento y la estructuración del vocabulario a partir de las situaciones de comprensión y producción de textos orales y escritos. Por último, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados con la comprensión, interpretación y producción de textos orales y escritos. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, profesor Rubén. Bueno, en la educación secundaria en el ciclo orientado, lo importante es la propuesta, ¿no es cierto?, desde el NAP, la participación asidua, planificada y reflexiva como oyentes y productores en conversaciones, exposiciones y debates en torno a temas vinculados con el área y la orientación, el mundo de la cultura y la vida cotidiana, a partir de elaboraciones y experiencias personales, así como de informaciones y opiniones provenientes de diversas fuentes. Y ahí tenemos los medios de comunicación, búsquedas en Internet, redes sociales, libros, películas, documentales, entre otros. Es decir, en el nivel secundario, en el ciclo orientado, lo importante es desarrollar capacidades de expresión oral relacionadas a conversaciones, exposiciones y debates. El adolescente ya comienza a insertarse en un ámbito social donde estos tipos de textos circulan en la sociedad. Entonces, ¿por qué tenemos que enseñar a hablar en el nivel secundario? Porque este tipo de textos orales predominan en los ámbitos donde el adolescente circula. Realiza exposiciones, realiza debates, conversaciones telefónicas, audios de WhatsApp, videollamadas, intervienen en reuniones, etc. Además, realiza
comunicaciones académicas como entrevistas, exámenes orales, exposiciones. Es decir, el adolescente está inserto en un medio en donde tiene que desarrollar esta capacidad para hacerlo de una manera adecuada. ¿Y cuáles son esos tipos de textos, ¿no es cierto? Y ahí encontramos dos grandes tipos de textos orales que también mencionó Débora: comunicación plurigestionada y comunicación autogestionada. Es decir, estos tipos de comunicación van a circular en el ámbito educativo a través de los diálogos que realizan. Cuando hablamos de diálogos, hablamos de un diálogo planificado, un diálogo pedagógico, en el que el docente explica un contenido y dialoga con el estudiante de una manera clara, planificada y estructurada. Es decir, respetando los turnos de palabra, teniendo en cuenta la pregunta, escuchando la pregunta y respondiendo a la pregunta, y siguiendo la línea, digamos, que va llevando el orden pedagógico en ese tema que el profesor está desarrollando. También encontramos la entrevista, la conversación y el debate. Estos tipos de textos plurigestionados siempre van a tener en cuenta que varias voces interactúan de manera que negocian el tema, las intervenciones, el tono de voz, la fluidez, etc. ¿Cómo se desarrolla esto? Como hoy mencionaban los profesores, de manera planificada. Ya vamos a ver enseguida que tanto una exposición oral, una conversación o un debate se debe planificar para que se lleve de manera adecuada. Y por otro lado tenemos las comunicaciones autogestionadas, que son las exposiciones que realizan los estudiantes en determinada disciplina, las conferencias, las charlas o discursos que generalmente se hacen en un acto escolar u otro evento. Y así, por ejemplo, nos encontramos con esta pregunta: ¿qué tipo de texto oral, qué tipo de situación oral yo debo desarrollar en los estudiantes, debo enseñar a los estudiantes en la clase? ¿Qué necesidades de lengua tienen? Y bueno, acá tenemos que pensar que nosotros conocemos a nuestros estudiantes. Nosotros conocemos que hay algunos que les cuesta hablar, quizás otros no hablan nunca, quizás otros hablan demasiado, algunos quizás lo hacen de manera improvisada, otros lo hacen de manera preparada. Entonces, como nosotros conocemos a los estudiantes, tenemos que ver cuál es el tipo de texto que ellos necesitan que ellos desarrollen esa capacidad aún con ese tipo de texto. Vamos a empezar por la exposición oral. Para planificar una exposición oral, como hoy mencionaba Débora, debe estar planificada siguiendo la estructura, siguiendo diferentes puntos que vamos a mencionar. En primer lugar, para empezar a explicar una exposición oral, tenemos que tratar de que el estudiante tenga un tiempo determinado, es decir, entre 3 y 5 minutos le basta al estudiante para expresar ese contenido que quiere transmitir. Por otro lado, también es importante la ubicación, la postura, preferentemente frente al aula, ¿no es cierto?, de pie frente a la clase, visualizando a todos los compañeros con la mirada hacia adelante. La formalidad: el estudiante debe utilizar un lenguaje formal y esto se relaciona con el tema, el contenido que está explicando. Es importante que el estudiante utilice términos técnicos, ¿sí?, y específicos del contenido que está explicando. Y por otro lado, por supuesto, como mencionaba Débora, esta exposición tiene que tener una presentación, tiene que tener la exposición misma a través de argumentos y resumir al final de la exposición todo eso que fue desarrollando. Y también hay que tener en cuenta la audiencia, es decir, las personas que nos están escuchando en la exposición, porque hay que dar motivos a la audiencia para escuchar. Si yo no le doy motivos, a los 5 o 6 minutos el oyente va a estar mirando su teléfono, va a estar distraído, mirando otras cosas. Es importante para esto utilizar presentaciones visuales, ¿sí? Utilizar recursos que llamen la atención de mi auditorio, ¿sí? Y la presentación visual, que debería hacerse otra capacitación para esto porque es muy amplio el tema, tiene que tratar de complementar al expositor, no reemplazarla. Porque vemos por ahí estudiantes que presentan una exposición oral y escriben todos los conceptos, todas las cuestiones que lo dicen de manera oral. Entonces, es como si fuera que repiten la exposición y la presentación, repiten en lo mismo, digamos. El debate. El debate también es otro de los tipos de comunicaciones orales plurigestionados que se desarrollan en la escuela secundaria. ¿Y cómo enseñar el debate?
Bueno, hay diferentes modos de empezar un debate. Recordemos que el debate también debe ser preparado y es también estructurado como todas las conversaciones orales, las comunicaciones orales. Primero, primer punto para iniciar un debate, eh, se puede partir de una conversación, es decir, ustedes son profesores de historia, de geografía, de lengua y literatura, partir de una conversación sobre un contenido que se está enseñando, ¿sí? Y a partir de ahí, de esa conversación, se puede generar una discusión sobre una pregunta. Supongamos yo, profesor de lengua, estoy enseñando Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, y hago la pregunta, ¿Santiago Nazar inocente o culpable? Bueno, y ahí surge la problemática, ¿no es cierto? Esta pregunta genera una discusión y ahí los estudiantes empiezan a opinar, ¿sí? Empiezan a opinar. Y a medida que van opinando, uno puede ir eh, haciendo reflexionar a los estudiantes a través de preguntas, luego de unos minutos, y preguntar, ¿fueron claras las ideas que pusieron? ¿Aportaron ejemplos o citas de personas de autoridad en el tema? ¿El nivel de lenguaje ha sido correcto? ¿Se han respetado los turnos de intervención? Es decir, hacer pensar al estudiante a través de preguntas si lo que estamos haciendo eh, es algo formal o es algo no organizado. Y a partir de estas preguntas se puede empezar a explicar al estudiante las reglas del debate. Es decir, que a partir de esta situación yo puedo decirle al estudiante, hay que organizar el debate, hay que prepararse en el tema, hay que respetar los turnos de palabra, hay que fijar un tiempo para debatir, hay que ver quién está a favor de esta pregunta, quién está en contra de este argumento en relación a la pregunta. Y luego de esta primera práctica realizada, empiezan a surgir todas las cuestiones que tienen que ver y que van a dirigir hacia lo que tiene que ser el debate formal, ¿sí? Y ahí empieza a surgir esto de que falta una secretaria porque alguien tiene que anotar las respuestas de las intervenciones, a ver qué grupo estaría a favor y qué grupo estaría en contra. Falta explicar también que en todo debate existe o debe existir una controversia, es decir, el debate surge a partir de una controversia. Si no tenemos una situación problemática, no podemos tener un debate porque siempre necesitamos generar esa situación para que se produzca el debate. Y siempre vamos a encontrar personas que están a favor y personas que están en contra. Una vez que tenemos organizado el debate, con el tiempo, los participantes, el moderador, que es quien interviene en el debate, una vez que tenemos organizado toda la estructura del debate, podemos empezar de manera formal a aplicar el debate como contenido. No necesariamente desde el área de lengua y literatura, ¿sí? Cada uno puede organizar su clase y desarrollar un contenido desde la disciplina que es en la cual se desempeña. Entonces, ¿para qué sirve el debate? Para respetar los turnos de palabra, para expresarse de manera clara, para entender que no hay que reaccionar sino responder, es decir, hay que prepararse en el contenido que uno está explicando y para otras cuestiones formales relacionadas al debate. Bueno, ahora le cedo la palabra a la profesora Nancy, que va a explicar las habilidades de la comunicación oral. Bueno, continuando con el desarrollo de la expresión oral, voy a explicar brevemente en qué consiste este modelo propuesto por el teórico Beigei, partiendo justamente el de las comunicaciones plurigestionadas, de la que habló el profesor Nicoletti. Este autor establece un modelo o propone un modelo para explicar la expresión oral, partiendo de la diferenciación entre conocimientos y habilidades. ¿Qué son los conocimientos? Son las informaciones que tenemos los hablantes acerca de nuestra lengua, de la gramática, de la normativa, del léxico, pero también los conocimientos de mundo, acerca de nuestra cultura, acerca de las interacciones sociales. Y las habilidades se refieren a los comportamientos que adquirimos los hablantes durante la interacción verbal. La capacidad de poder adecuar nuestro mensaje a nuestro interlocutor, adecuarnos a la situación, etc. Bueno, todos estos conocimientos intervienen, obviamente, cuando aplicamos nuestras habilidades. Vamos a tomar un ejemplo concreto, que es la entrevista laboral, que es una situación comunicativa que sería conveniente, adecuada, trabajarla
en la educación secundaria. Pensemos que nuestros estudiantes, muchos de nuestros estudiantes, cuando terminan la educación secundaria, van a buscar trabajo y se enfrentan a este tipo de situaciones. Muchas veces no se encuentran preparados. Entonces, trabajar la entrevista laboral es recomendable en este nivel. Bueno, partiendo de este ejemplo, todos tenemos conocimientos acerca de lo que es una entrevista laboral. Es decir, sabemos qué es lo que sucederá. Hay un entrevistador que realiza preguntas a un candidato para saber cuáles son sus capacidades para el trabajo, sobre su experiencia laboral, su formación, sus intereses, los motivos por los cuales se presenta la solicitud, etc. Sabemos que hay roles designados, es el entrevistador quien realiza la pregunta, el entrevistado, el candidato contesta siguiendo el hilo establecido por el entrevistador. Estos conocimientos nos permiten poner en juego la primera habilidad de la expresión oral, que es la de planificación del discurso. Nosotros sabemos, vamos a ponernos en el lugar del candidato, acerca de qué temas hablar y cómo hacerlo. Por ejemplo, el candidato al puesto laboral va a intentar destacar los puntos, las fortalezas, los puntos fuertes de su currículum vitae, intentando ocultar aquellos puntos que consideras débiles. Estos conocimientos también inciden en la habilidad de conducción del discurso, es decir, conducir el tema y poder establecer los turnos de las palabras. Es importante saber iniciar un tema, saber desviarlo, saber concluirlo, saber cuándo hablar, durante cuánto tiempo y cómo ceder la palabra. Conducir el tema y establecer los turnos de palabra nos va a llevar a las habilidades de negociación del significado. En esta habilidad aparecen dos capacidades que son muy importantes también: el grado de explicitación y la evaluación de la comprensión. ¿En qué consisten estas habilidades? Es importante saber determinar el grado de detalle de información que damos durante la interacción verbal. Si falta información, corremos el riesgo de que nuestro mensaje no sea comprendido, pero también el exceso de información puede provocar dificultades para comprender lo que realmente es relevante. Saber elegir el grado de detalle adecuado va a depender del conocimiento que tengamos de nuestro interlocutor, de sus intereses. Por ejemplo, en el caso de la entrevista, si el candidato comienza a hablar de su experiencia laboral haciendo hincapié en los detalles, esto resultará inadecuado. Lo adecuado sería que el candidato realice una explicación general acerca de su experiencia y vaya haciendo hincapié a aquellos puntos que el entrevistador solicite. En la evaluación de la comprensión, los interlocutores asienten o confirman que el grado de explicación es el adecuado y que el mensaje se ha comprendido. Estas dos habilidades que implican la negociación del significado influyen no solamente en el contenido, sino también en el léxico, es decir, el grado de especificidad de los términos que elegimos y también de las construcciones gramaticales que utilizamos en nuestra interacción. Por último, se encuentra, este autor incorpora la producción real del discurso, que incluye las habilidades de producción y las habilidades de corrección. Las habilidades de producción se refieren a dos capacidades que ponemos en juego durante la expresión oral: la facilitación y la compensación. Los interlocutores intentan simplificar su expresión para que sea comprendida por su interlocutor y también compensar las dificultades de comprensión que puede tener su interlocutor utilizando diferentes estrategias. Por ejemplo, reformulando lo que han dicho, realizando síntesis, utilizando recursos no verbales como los gestos, el control de las miradas, realizando pausas. También las habilidades de corrección que se refieren a
los conocimientos que tenemos acerca de las reglas gramaticales y las reglas de pronunciación que nos permiten autocorregir nuestro propio discurso a medida que se desarrolla la interacción. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, profe? Bien, gracias. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta al trabajar la expresión oral en la escuela? La puesta en común, es decir, el momento en el que nuestros estudiantes tienen que exponer acerca de un trabajo, las respuestas a un cuestionario, por ejemplo, son momentos delicados, ya que el estudiante tiene que hablar y hay un docente, un profesor que está evaluando esa puesta en común. Muchos alumnos no hablan o no quieren hablar por vergüenza, por timidez, por falta de confianza. A veces se monopoliza la palabra y entonces esta exposición o esta puesta en común se puede tornar aburrida o poco interesante. Hay algunos recursos o técnicas que favorecen las puestas en común. Entre ellas, reducir las intervenciones. Es decir, no es necesario que todos los alumnos hablen o que todos los grupos participen, sobre todo si hay coincidencia en las respuestas o en las opiniones. Implicar a la audiencia, el segundo, es decir, alentar a los compañeros a que escuchen al que está exponiendo, al que está hablando. El tercero, limitar el tiempo, es decir, limitar el tiempo de la exposición o de la puesta en común de cada grupo o cada alumno. Por ejemplo, decir, bueno, tienes 30 segundos para hablar. También limitar el discurso, a ver, podés decirlo en 3 palabras. La cuarta técnica o el cuarto recurso, cortar los excesos, es decir, cortar la participación de aquel alumno que monopoliza la palabra, o que tiene la palabra, porque ya quiere protagonismo o por su locuacidad, pero es el que más habla o el que habla durante más tiempo. Obviamente con cortesía, a ver, podés resumir lo que estás diciendo, así pueden participar tus compañeros. La quinta técnica es en línea, que consiste en que los grupos puedan compartir sus producciones a través de los grupos de chat, por ejemplo, de la escuela, a través de foros o blogs. Bueno, respecto de la corrección oral, muchas veces nos preguntamos como docentes, ¿se corrige al alumno que está hablando? Si se corrige, ¿este alumno no se inhibirá? ¿Va a favorecer la fluidez en la expresión oral? Sí, se corrige la expresión oral, se corrige en la escuela, pero hay que tener en cuenta que hay que ser delicados en este aspecto. La corrección va a depender de diversos factores, como por ejemplo la situación, las características que tiene nuestro grupo de estudiantes. Es decir, que en este aspecto, como docentes, tenemos que ser estratégicos. Tenemos que saber cómo hacer esa corrección. Y hay distintos recursos o distintas técnicas propuestas por Weigelt respecto de cómo corregir. Bueno, la primera es la técnica inmediata, es decir, se corrige al estudiante mientras está hablando, para que pueda parar su discurso y autocorregirse. Esta técnica suele ser un poco invasiva, también puede llevar al alumno a que no quiera seguir hablando, inhibirlo. Conviene hacerlo cuando los errores que está cometiendo son graves o si son reiterativos. En cambio, la técnica diferida consiste en registrar los errores que tienen nuestros estudiantes para luego de que termine su exposición poder compartirlos, ya sea de manera privada o delante de la clase. En este punto conviene que el docente se haga hincapié o resalte los aspectos más relevantes, es decir, los errores más relevantes. La técnica de los indicadores no verbales consiste en ir señalando al alumno cómo está yendo su exposición oral a partir de indicadores no verbales, como por ejemplo la técnica del semáforo. Luz verde, si está yendo bien; luz roja,
Luz amarilla, por ejemplo, si es regular, o luz roja que indica que debe parar y corregirse. Esta técnica le permite al estudiante corregirse en el momento que está realizando su exposición oral y delante de los compañeros, aunque no es tan invasiva como la primera, o sea, la técnica inmediata. La grabación consiste en, como su nombre indica, grabar a partir de un audio o de un video la exposición del estudiante y luego analizar esa exposición. También se le puede pedir a los estudiantes que se graben y que luego ellos analicen su exposición. Esta técnica es más reflexiva, es más minuciosa, se puede analizar en mayor profundidad los errores, pero la desventaja que tiene es que implica obviamente tiempo. Imagínense en nuestras clases que tenemos muchos alumnos, hay que tomarse el tiempo después de analizar la grabación y poder hacer una devolución de la exposición de cada estudiante. La técnica positivo y mejorable destaca los puntos positivos, los aciertos de nuestros estudiantes en detrimento de los errores. Bueno, podemos continuar a la siguiente diapositiva, profe. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta al evaluar la expresión oral en la escuela? ¿Cuáles son los criterios que debemos evaluar? Bueno, la interacción. El alumno se expresa con suficiente claridad, cumple con la tarea asignada, reacciona adecuadamente al interlocutor, el contexto y el género discursivo. Tengamos en cuenta que estos criterios de evaluación, como dijimos anteriormente, sirven, por ejemplo, para las exposiciones orales y para todas las áreas. Es decir, es importante que ya sea profesor de matemática, profesor de historia, de geografía, de ciencias naturales, que el profesor pueda evaluar la expresión oral. Por eso compartimos estos criterios que son útiles para todas las áreas. La interacción, entonces, habíamos dicho que es un criterio que se evalúa. La fluidez, y ahí tenemos que tener en cuenta si el estudiante habla a una velocidad normal, sin parar, sin realizar tantas repeticiones, realiza las entonaciones adecuadas al realizar preguntas, al responder, utiliza recursos variados para superar sus limitaciones de vocabulario, por ejemplo, a partir de los recursos no verbales, habla con aparente facilidad, es decir, sin realizar tantos esfuerzos. Otro criterio que hay que tener en cuenta al momento de evaluar es la precisión y corrección. Y ahí tenemos que tener en cuenta como indicador si el alumno pronuncia cada enunciado con suficiente claridad, utiliza vocabulario y sintaxis apropiados para el tema, y vamos a tener en cuenta que eso va a depender obviamente del espacio curricular desde el cual están realizando la exposición, y si realiza frases completas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, a modo de ejemplo, acá queremos dejar un modelo de rúbrica de la expresión oral que se puede aplicar en cualquier área. ¿Qué criterios, por ejemplo, tenemos en cuenta en esta rúbrica? El dominio del tema que expone, y bueno, ahí vamos a ver, va a depender obviamente de la materia, de la asignatura. La seguridad en la exposición del trabajo, que también habíamos hablado, que está dentro de los propósitos que están determinados desde los documentos oficiales, que el alumno a medida que transite su escolaridad vaya adquiriendo mayor seguridad en su expresión oral. El vocabulario, el uso del vocabulario, la opinión personal, la apoyatura visual, de la que habló el profe Nicoletti anteriormente, el empleo del tono de voz adecuado, la postura, muy importante también durante la exposición oral, la pronunciación y la modulación. Esta rúbrica va desde un grado de primer nivel, que sería el nivel más óptimo, hasta un tercer nivel, que sería el nivel en el que nosotros vamos a encontrar mayores dificultades y sobre el que deberíamos trabajar y después fortalecer para ver si podemos subir el nivel o podemos mejorar la expresión. Siguiente diapositiva, vamos a ceder la palabra, voy a darle la palabra a la profesora Bassi.
Bien, ya finalizando esta jornada sobre expresión oral, estas fueron las preguntas o los interrogantes que se utilizaron al principio del inicio de esta jornada, y bueno, tratamos de responder a todos estos interrogantes. Por ejemplo, a ver, ¿qué es la expresión oral? Sabemos que, o entendimos que la expresión oral es una destreza, ¿sí? Una destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral, y vimos varios discursos orales, vimos textos narrativos, textos descriptivos, textos instrumentales, exposiciones, debates, ¿sí? Entonces, la expresión oral es una capacidad, en la rúbrica la profesora Nancy. No solo el dominio de la pronunciación, del léxico, la gramática de la lengua como una meta, sino que también los conocimientos socioculturales. Entonces aquí aparece también esto de qué saberes son los que los niños y jóvenes necesitan hoy, ¿sí? Esto que expresamos en la rúbrica, ¿no? La fluidez, la cadencia. Y vimos también qué lugar ocupa la expresión oral en nuestras prácticas educativas. Es decir, viendo las investigaciones nos damos cuenta de que hay mayor preponderancia o tiene mayor lugar los textos escritos que sobre los orales. Y tenemos que ser conscientes de que la oralidad se trabaja desde el primer momento que estamos planificando nuestras clases, es decir, desde el momento de presentación del tema hasta llevar a cabo una síntesis, ¿sí? Y que todo lo que se comunica se hace a través de la oralidad. Vimos también cómo trabajar la oralidad en los distintos niveles de la educación obligatoria, es decir, pasamos desde el nivel inicial, primer ciclo de la educación primaria, segundo ciclo de la educación primaria, ciclo básico de la educación secundaria, y finalizamos con el ciclo orientado. Y vimos que en todos hay una gradualidad, hay una progresión, en donde todos buscan ampliar esta expresión oral, mejorar esta expresión oral, es decir, ampliar esta competencia lingüística oral. Y a partir de allí vimos cuáles también serían las estrategias para trabajar esta expresión oral en los distintos niveles. Cabe aclarar que este contenido, esta temática, no es en realidad es transversal a todas las disciplinas, ¿sí? No debe recaer solo en una disciplina, en el caso de lengua, pónganle, sino que debe ser trabajada desde todos los ámbitos, ¿sí? Sabemos que para lengua la oralidad es un contenido, pero para el resto de las unidades curriculares, ¿sí? Pensando como lo decía la profesora Nancy, biología, historia, geografía, educación cívica, matemática, también debe ser trabajada. Las correcciones en la oralidad también se tienen que llevar a cabo en esas disciplinas. Así que, bueno, fue un gusto habernos encontrado a través de estos encuentros virtuales. Espero que esta capacitación haya sido de provecho y, bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias a todos.